Hola, ¿cómo están amigos, hermanos en Cristo? Bienvenidos a un podcast más, un episodio más. El tercer episodio, de hecho, de esta serie Confesiones Históricas, Confesiones de Fe Históricas. Y una vez más estoy con mi hermano Alejandro Ramírez. ¿Cómo estás, Alex? Bien, hermano, gracias a Dios. Aquí estamos contentos, dándole gracias a Dios por permanecer hasta ya este tercer episodio. Sí. Damos gracias a Dios porque nos ha mantenido fuertes para seguir explicando este tema. Pero emocionados, hermano, gracias. Ha sido de gran bendición poder escuchar, poder, pues, de alguna forma dialogar sobre este tema de las confesiones. Y también de forma personal muy agradecido con el Señor porque hace unas semanas no podía ni hablar, ¿no? Me dio una parálisis. La otra vez dije una parálisis cerebral y casi, ¿no? Porque estoy bien sonso, pero no, fue facial, ¿no? Y Dios ha sido muy bueno y ahora puedo grabar y bueno, por eso estuvimos ausentes algunas semanas, pero ya les platicaré después acerca de este testimonio para la gloria del Señor. Pero ya estamos listos para seguir hablando acerca de este tema, confesiones históricas. Y ¿qué nos tienes, Alejandro, para comenzar? Sí, bueno, este ya va a ser nuestro último episodio. La verdad es que hay tanto que decir. Uh-huh. Hemos tratado de decir ciertas cosas principales, ¿no? Pero creo que en esta ocasión nos atañe ahora. Vamos a considerar un versículo bíblico que también de ahí podemos partir para seguir explicando un poquito más de las confesiones de fe o de la importancia de toda esta idea tal vez mala que se tiene. Uh-huh. o este rechazo a lo histórico que se tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, con mucho amor, mucho gozo, aquí estamos una vez más y quizás podemos empezar en 2 de Timoteo. Uh-huh. En el capítulo 1, vamos a ver si podemos leer el 13 y el 14. Perfecto. Yo lo tengo acá. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El episodio pasado terminábamos hablando de algunas confesiones, ¿verdad? Uh-huh. Como algunas recomendaciones. Y nos quedamos ahí pensando después de grabar que seguramente no es muy común hoy en día en la iglesia evangélica sobre todo hablar precisamente de credos, de catecismos, uh-huh. ¿verdad? De símbolos, de confesiones de fe, porque estas palabras más bien las relacionamos con el catolicismo romano, uh-huh. era lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Y bueno, son asociadas de alguna otra forma con una credulidad ciega de las doctrinas de tal o cual iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un credo, de una confesión o de quizás un catecismo como el que uh-huh. tocamos el episodio pasado, pues nuestra mente no se remonta a la Reforma Protestante. Esa es la gran verdad. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, por nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Quizás el registro más próximo que tenemos pues es el catolicismo romano, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en esto comprobamos, como lo decíamos la vez pasada, esta generación, ¿verdad? Somos hijos de esta generación que ha vivido su cristianismo pues desligado de sus propias raíces históricas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces hasta combatiendo sus propias raíces históricas. Así que cuando nosotros hablamos de credos, para alguno puede ser casi un lujo académico, por así decirlo, de los amantes de las antigüedades evangélicas, ¿no? Pero sin ningún fruto provechoso para la vida de la iglesia y para nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que muchos creyentes ignoran que estamos de pie gracias a muchas definiciones doctrinales que se cosieron en grandes controversias, ¿no? Quizá alguno pueda decir, bueno, yo estas cosas de las confesiones de fe, pues a mí no me gustan.
¿verdad? Pero seguro que esa persona ha usado la palabra Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo en que esa palabra pues no era usada. Esa palabra fue producto de grandes estudios, de grandes debates, y fue una linda manera de lograr entender lo que la Escritura dice de la existencia de Dios en tres personas. Pero hoy estamos sobre la base de esas formulaciones ortodoxas que resultaron en credos específicos, con palabras específicas, y que es bueno que el pueblo de Dios siempre entienda sus raíces, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Esta parte de la teología, que es la Trinidad, ¿no? La divina Trinidad. La palabra Trinidad como en sí no viene en la Biblia, ¿no? Pero viene esta doctrina, Claro. ¿no? La podemos ver desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la Trinidad, pero es precisamente eso. Hombres de Dios, inspirados por el Señor y por la palabra, llegaron a esas conclusiones. Claro. ¿no? Entonces, al final, pues esto de las confesiones de fe, de los credos históricos, o sea, no están, no debieran ser extraños para nosotros como creyentes. ¿no? Y precisamente tocas un tema muy, muy interesante, porque precisamente una de las cosas que quizás identifica a esta generación o a esta época posmoderna evangélica es de pretender que la mejor versión del evangelio pues empezó con nosotros, ¿no? Solo desde que nosotros hemos creído en Cristo, y eso lo podríamos definir, anteriormente habíamos hablado de esto, como un aislacionismo histórico, ¿verdad? Y no hemos reparado pues que atrás de nosotros ha habido 2000 años de historia de la iglesia. Y si nosotros creemos en la promesa de que el Espíritu Santo vendría a guiar a los creyentes a toda verdad, pues entonces creo que sería algo arrogante pensar que Él solo ha venido a dar luz a la iglesia ahora conmigo, con la iglesia en la que yo me congrego. Entonces, no, o sea, ha habido mucho tiempo donde el Espíritu Santo pues ha venido dando pastores, ha venido dando maestros a la iglesia, y creo, ¿verdad?, que es responsabilidad de la iglesia ir y mirar toda la riqueza histórica que tenemos en forma tanto de confesiones, como de credos, como de catecismos, ¿no? Entonces, para entrar en este versículo que leímos, en esta parte pues vemos claramente que nos da una indicación muy importante, ¿no? La que leímos ahorita, dice ahí: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces es algo imperativo. Retén la forma. Entonces, si tú notas, hermano, lo que está pasando en este texto es que se le encarga a la iglesia, en nombre del pastor, en este caso estamos hablando de Timoteo, a que él debe retener, debe abrazar, y eso lo debe conservar como un depósito. De hecho, esta palabra habla esta palabra de depósito habla de salvaguardar algo como en un banco, ¿verdad? Ese es más o menos como el significado. Él tiene que retener la forma de las sanas palabras. Ahora, qué interesante que no es solo las sanas palabras, sino aún la norma, la forma de las sanas palabras. ¿Pero cuáles? La pregunta es ¿cuáles? Dice ahí que de mí oíste. Entonces, aquí hay un encargo que el dueño de la iglesia hizo a sus apóstoles, que a su vez ellos, con este mismo depósito, ¿verdad?, con ese celo, encargaron a hombres idóneos, hombres fieles. ¿Y qué se espera que hagan estos hombres que reciben este depósito? Pues que lo guarden, como ahorita comentábamos, que lo sepan pasar a la próxima generación, y con respeto lo digo, que no nos pase lo del teléfono roto, ¿verdad? Que recibimos un mensaje en una esquina y recibimos otro mensaje al otro lado de la esquina. Entonces, de manera que la labor de la iglesia pues no es nunca inventarse un mensaje, ¿verdad? Ni añadirle al depósito, sino que dice ahí, salvaguardarlo, retenerlo y pasarlo a la próxima generación. No solo las sanas palabras, sino la forma
¿verdad? La norma de las sanas palabras por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí no se nos encargó a la iglesia guardar ciertas verdades o prácticas, sino las verdades y prácticas que definen lo que es el verdadero evangelio. Se le encomendó a la iglesia diferenciar lo que es la sana doctrina de lo que no lo es. Entonces, el encargo no se trata de andar generando verdades a cada momento, se trata de recibir de forma más fiel el encargo que dejó Jesucristo en manos de los apóstoles. Ahora, uno de ustedes me diría, ¿usted no se sentiría honrado? O nosotros les podríamos decir, ¿usted no se sentiría honrado, hermano, si alguien le deja como con un tutor, una herencia preciada de un antepasado suyo, miembro de su papá, que ya falleció? Pero alguien quizás por creatividad sustituye esa pintura que hizo su ancestro, su papá, pero él quiso retocarla para usted. La pregunta es, ¿se sentiría honrado? Pues no, ¿verdad? Claro que no, porque dañó un asunto apreciado. Entonces aquí estamos hablando de la palabra de Dios en su estructura y en sus doctrinas claras. Entonces recordemos que la iglesia en 1 Timoteo 3:15 es llamada columna y baluarte de la verdad, y eso lo tocamos creo que en el primer episodio. Y esa es la única institución a la que el Señor ha encargado esto sobre la tierra. La verdad no es propiedad de los seminarios, no es propiedad de las universidades. La verdad debe ser salvaguardada, debe ser retenida y comunicada en la estructura de la iglesia de Cristo. O sea, hay un papel singular en los propósitos de Dios, ¿verdad? Y la iglesia no es un anexo, la iglesia no es un lujo, sino que es el organismo por el que el Señor guarda el depósito y lo comunica a la próxima generación, ¿verdad? Es algo de suma importancia, como bien ponías este ejemplo, ¿no? de alguien que heredó una pintura en este caso, ¿no? Y pensé, imagínate más si el autor se apellida Picasso o Goya o alguien de ellos, ¿no? Imagínate que yo le quise ahí dar una pincelada aquí para que se vea más bonito, o sea, sí, no necesita, ¿no? Y es algo que como iglesias debemos comunicar, preservar, tal y como el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles y tal como los apóstoles lo enseñan en las Sagradas Escrituras. Así es, hermano. Es muy importante lo que tú acabas de decir. Fíjate, mucho antes de que las epístolas, como por ejemplo Timoteo, fueran escritas, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas y les dice, estoy maravillado, ¿verdad?, de que tan pronto se habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahí es cuando dicen, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si a unos otros, algún ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Ese versículo no lo sabemos. Sí. Ahora, fíjate bien, piensa esto. ¿Cómo sabes que el evangelio que tú tienes es el evangelio apostólico? ¿Cómo sabes que lo que tú crees es la sana doctrina? Exacto. ¿no? Porque todos decimos Exacto. predicar y tener la sana doctrina, pero del hecho, ¿cómo dicen? Del dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Entonces, imagínate, ¿cómo sabes que tú no puedes ser acusado de hereje o de estar teniendo otro evangelio como los Gálatas? Ese es el tema. O sea, esto es bien importante porque hoy muchas personas están envasando, es como una Coca-Cola, están envasando bajo el nombre del evangelio un mensaje distinto. La pregunta es, ¿y cómo sabes que ese mensaje fue el que sostuvieron los apóstoles? Bien, precisamente lo que estamos hablando. Esto es lo bueno de las confesiones de fe. ¿Por qué? Porque en un sentido amplio, ¿verdad?, nos ayuda a no desligarnos de ese depósito que ha sido pasado de generación en generación,
por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que la iglesia ha asumido su papel a veces con más fidelidad que otra, pero hoy podemos estar seguros de que existe un pueblo que aún sostiene las verdades apostólicas, ¿verdad? El Señor no se ha equivocado gracias a su promesa. Y como ahorita hablábamos antes de empezar, nosotros creemos, a final de cuentas, que el Señor va a edificar su iglesia. Él ha hecho esa promesa y por más que unos no crean, otros sí crean, sabemos que Él va a edificar su iglesia, ¿verdad? Y confiamos en esa parte. Claro. Que todos los que están escuchando esto realmente se pongan serios en este tema, investiguen este tema, más si tú eres un pastor. Y si no lo has considerado, hermano, hay que ser muchas veces humildes y decir, sabes que este tema no lo domino, lo voy a investigar. Y si eso es bíblico, lo voy a poner en mi práctica de la iglesia. Adoptar, ¿no? Como mío. ¿Por qué? Porque se supone que yo estoy preocupado por la gracia del Señor. Claro. Entonces esto sí nos atañe Claro. a todos los cristianos, ¿no? Claro, qué importante es que, como bien decía, sobre todo aquellos que Dios ha llamado a liderar a otros, ¿no? A pastorear a otros, que claro que ninguno es suficientemente capaz. Ese no es el punto, pero el punto es que no sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. O sea, hace poco leí un post que me llamó mucho la atención y creo que es muy cierto. Decía, si a ti no te gusta leer como pastor, si no te gusta estudiar, sabes, salte del ministerio, porque Exacto. necesitas usar, y hablábamos el episodio pasado, en el segundo también esto, Dios usa nuestro raciocinio, Dios usa nuestro intelecto. Claro, ¿no? Y totalmente. claro que tenemos diferentes como versiones, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Diferentes capacidades, Claro. ¿no? Hay unos más brillantes que otros, pero Dios nos dio un intelecto. Claro. Y debemos adorarle. Parte del llamado que le hace Dios a su pueblo, ¿no? En Deuteronomio. Oye, Así Israel, ¿no? Amarás al Señor con todo tu mente también. Claro. ¿no? Con todo lo que somos. Entonces es muy importante adorarle de esta manera y no podemos decir simplemente dejarnos guiar o llevar por otras corrientes, por misticismo, por lo que yo siento, ¿no? Sino realmente profundizar mucho más. Claro, claro. Sí, hay que ser sensibles, que muchos de los hermanos van a saber más que nosotros y eso no nos hace menos. De hecho, eso es humilde de reconocer. ¿Sabes qué, hermano? No conozco ese tema, lo voy a estudiar y si lo encuentro bíblico lo voy a adaptar, ¿no? El apóstol Pedro lo reconoció en algún momento, ¿no? El apóstol Pablo, cosas difíciles de pronto de comprender, pero... Y Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro prácticamente es el primero en la lista de los apóstoles del Señor, ¿no? Claro. Pero él en algún momento tuvo ese entendimiento de sí mismo y esa humildad para reconocer que a un Pablo que no fue de los primeros 12, ¿no? Dios le había inspirado y Dios le había dado mucha sabiduría, ¿no? Claro que sí. Y hablando de eso, voy a definir una vez más lo que es confesión de fe, porque varios ahí nos han preguntado qué es una confesión una vez más, ¿no? Entonces no pasa nada, vamos a volver a definirlo. ¿Qué es una confesión de fe? Bueno, podremos afirmar que es una declaración doctrinal a manera de resumen, lo más sistemático o precisa según el asunto de que se quiere tratar. Entonces, de manera que la distinción más noble de una confesión de fe pues es la procura de resumir tan fiel como le sea posible las doctrinas de la palabra de Dios. Eso lo podríamos definir así. Y bueno, una vez más lo decimos, esto ha sido histórico. O sea, usted, mi hermano, lo puede rastrear. Dicho sea de paso, creo que lo habíamos comentado, pero el cristianismo es una religión histórica. ¿Okay? El credo apostólico, los credos ecuménicos, es decir, el mundo cristiano en todo ese momento, los concilios, todo eso, tú lo puedes rastrear. Ahí está en las páginas de la historia. O sea, no es que la iglesia formuló sus doctrinas
y luego fue a la Escritura a corroborar con textos bíblicos lo que ya había puesto como declaración doctrinal. No, las confesiones de fe vienen después de un estudio profundo de las Escrituras, casi como exprimiendo la Escritura, ¿no? Y ese zumo, ese juguito que quedó ahí es el que se pone en estas declaraciones, pero ya de forma concisa, ¿verdad? Entonces es una confesión de fe eso. Ahí su utilidad, ¿no? Esto que acabas de mencionar me llama mucho la atención y creo que es muy importante. Las confesiones de fe vienen después de un estudio profundo de las Escrituras, y no de una sola persona, sino de todo un consejo de creyentes, de hombres piadosos, o sea, gente que realmente ha estudiado las Escrituras, que conoce, que es un, vamos a llamarlo así, es un doctor en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Sí, fueron personas que dedicaron prácticamente su vida al estudio de las Escrituras. Por eso se les llamaba a muchos de ellos teólogos. La gente más o menos duraba los 55 años antes, 60 lo mucho. A partir de los 20, Dios hacía los salvaba, y a partir de ese momento 40 años sin parar. Entonces, gracias a Dios, Dios usó muchos hombres de diferentes países, sobre todo en el mundo conocido en aquel entonces, pero fueron hombres que dieron su vida, muchos en tiempo literal y entonces en sangre. Claro. Entonces, no, acá estamos hablando de algo valiosísimo, ¿no? De la historicidad de nuestra religión. ¿Okay? Entonces, como lo hemos comentado, bueno, su utilidad pues es la manera como deducen las doctrinas bíblicas y las ponen de forma sistemática, hablando de lo que es la confesión de fe. Toda confesión doctrinal tiene como objetivo la precisión doctrinal en contra de las ambigüedades. Ojo con esta palabra porque ahorita la vamos a explicar. Es decir, gozan de armonía doctrinal en contra de la confusión que puede haber. Por ejemplo, un autor dijo lo siguiente, y lo cito: algunas confesiones de fe actuales procuran minimizar la diferencia que existe entre los credos y buscan puntos de acuerdo sin dirigirse directamente a los desacuerdos. Este no fue el caso para las confesiones del pasado, especialmente las de la época de la Reforma. Ellos no consideraron que ignorar los asuntos serios que dividían sus iglesias fueran algo positivo. Todos sentían una fidelidad genuina a sus posiciones y no temían explicarlas y defenderlas escribiendo precisamente credos y confesiones. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Poder ser claros en lo que creemos y tener el celo santo de lo que es la palabra de Dios, la verdad. No simplemente buscar puntos en los que podemos estar de acuerdo, pero no, hay cosas que sí se tienen que hablar, hay cosas que sí se tiene que llegar a una resolución, en las cuales no podemos ignorar. Pues si estamos viendo el ejemplo de nuestros hermanos del pasado, ellos eran fieles con sus convicciones claras y decían, la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Entonces eso es importante aprenderlo en la actualidad de lo que ellos hacían, ¿no? Eran celosos de las Escrituras y hablando de un celo santo. No estamos hablando de un celo tóxico, daban su vida por la verdad. Claro. Y creo que algo que nos falta el día de hoy, hablando general, es esa convicción de lo que creemos, ¿no? Y cuando no tenemos convicciones firmes, claro, de pronto vamos a encontrarnos creyendo cualquier cosa. Así es. ¿No? Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Claro. Sí, de pronto en las clases de alguna de sus iglesias alguien puede decir lo que no es correcto. Y entonces las personas de ahí, por no decirle nada, por lo que se vaya a ofender, le decimos que bueno, es que está bien por el momento. No, ahí es precisamente ese momento con claro, con mucha gracia, con mucho amor, pero sí se le tiene que corregir a la persona, porque ese comentario puede contaminar a todos los que están ahí. Entonces imagínate, tú vienes construyendo toda una teología sistemática, doctrinal con tu iglesia, y alguien de fuera viene y empieza a hacer comentarios que van en contra de la palabra y de lo que tú estás enseñando, claro, y tú dejas que eso crezca, bueno, más adelante va a tener muchos problemas. Entonces, en ese sentido, o sea, hay que tener muchas convicciones para explicarle a los hermanos en ciertos detalles lo que sí es y lo que no es. Recuerdo, Pablo le dice a Tito, para esto te dejé en Creta,
para que corrigieses Es lo correcto. deficiente y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así es. ¿No? Y viene esta lista también ahí en Tito Así es. de lo que debemos hacer. Entonces, a veces también es cultural, como que no queremos confrontar, ¿no? Y estamos dispuestos a comprometer la verdad para no entrar en debates y claro que debates, cuando tu carne está expuesta, claro que no son de bendición, pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo una vez más, ¿no? A Timoteo, es necesario, o sea, que corrijas, ¿no? Cosas, bueno, es Tito, que corrijas lo deficiente, ¿no? Claro. Y es importante. Claro que sí. Fíjate, una de las preguntas que también lo hablamos, ¿no? Pero también de pronto nos las han hecho. ¿Qué es ser confesional? Una vez más, para traer luz en esta parte. No es esta parte de yo confieso, yo declaro, no estamos refiriendo a eso, ¿verdad? No, que Dios nos libre Que Dios nos libre. Eso se llaman confesiones positivas. Positivas, No. confesión positiva, y eso tiene que ver, nada que ver con la Biblia, sino más con cosas de la nueva era y metafísica y nada que ver. No, claro que no. Entonces, en el sentido de las confesiones de fe, ¿qué es ser confesional? Entonces, por ejemplo, muchos dicen, yo no soy confesional, yo soy bíblico, ¿verdad? Bueno, por supuesto que todo creyente anhela ser bíblico. Muchos huyen despavoridos de ser relacionados con ser confesionales. Pero aquí hay un falso punto. Yo no creo que haya un cristiano que no sea confesional. Eso es lo que comentábamos la vez pasada. Si yo te pregunto a ti que no crees esto de las confesiones, ¿crees en la Escritura? ¿Crees en Cristo? Entonces, cada vez que tú me respondes, tú me estás diciendo tu confesión de fe. Quizás no la reconozcas, ¿verdad? Como tal, quizás no está escrita, quizás sea algo que tienes mentalmente, pero vamos más profundamente. Si yo te pregunto, ¿y qué crees de la Biblia? ¿Y qué crees de Cristo? ¿Y qué crees de la salvación? Bueno, tú tendrías que ser más preciso. Y allí, cuando me respondas, me estarías abriendo tu confesión de fe, ¿verdad? Entonces, así que en un sentido amplio, pues no es verdad que existan cristianos sin confesiones de fe, sino que todo cristiano cree algo y defiende algo. Aún decir, por ejemplo, yo no creo en confesiones de fe. Bueno, esa es parte de tu confesión de fe. Claro. ¿Verdad? Que no crees en una, pero eso es tu confesión. Así que en un sentido general, pues todos los creyentes creen en algo y lo proclaman y lo defienden. Y se sienten heridos cuando se les contradice su confesión. Pero esta es mental, ¿verdad? Esta es implícita. Y muchas veces es maleable. O sea, cambia constantemente. Esto no me gustó, esta sí me gustó, la cambio. Claro. Pero bueno, en un sentido más restringido, ya formalmente hablando, ser confesional es adoptar en forma consciente, de una forma inteligente y libre, un credo doctrinal definido. Y eso es importante decirlo, definido. Es decir, algo que sea público, algo que sea histórico, ¿no? Cuando digo consciente, inteligente y libre, deseo contrastarlo con algo que se asume por mera inercia espiritual. Por ejemplo, cuando alguien dice en la iglesia, oye, ¿y qué creemos aquí respecto a la salvación? ¿No? Por ejemplo. Y creen lo que es la costumbre y generalizada de ese grupo, pero nunca se han preguntado por qué creen lo que creen. Entonces, cuando digo libre, lo hago para contrarrestarlo con aquello que solo reposa en la mente de los líderes. ¿Sabes que hay algunas confesiones de fe implícitas en la mente de algunos líderes, hermano? O sea, esto es interesante porque, por ejemplo, ellos te van a decir, pues eso no creemos, esto sí creemos, y la gente dice, ok, perfecto. Tú lo dices, así debe ser entonces, ¿verdad? Por eso digo que ser confesionales es creer una confesión de fe pública, no mental. Es decir, no reposa en la cabeza o en los sentimientos de un líder, sino que es pública. Es decir, la puedes ver,
la puedes corroborar, la puedes comprobar. Y digo histórica en el sentido de que no es una confesión que se generó ayer, Claro. antier, hace 3 meses. O hace 3 décadas. Ajá. Ni se va realizando cada semana, sino que tiene una relación histórica con la Iglesia de Cristo en sus mejores interpretaciones, ¿no? Así que restringidamente, hablando la palabra confesional, nos habla de adherirse a una confesión de fe histórica pública y adherirse de forma consciente y libre. ¿Okay? Creo que esto de histórica es bien importante porque nuestra fe está estipulada en las Escrituras, en el fundamento de los apóstoles, y como bien decías, es histórica, ¿no? Tiene más de 2000 años y una de las características de una secta es todo lo contrario. Una secta va cambiando su postura doctrinal constantemente. Tú puedes ver a los testigos de Jehová, a los mormones, ¿no? Prácticamente estas dos, pero en general cualquier secta cambia constantemente. O sea, lo que decían en sus inicios, de pronto ya no es lo mismo que ahora creen, ¿no? Claro. Y eso es algo muy peligroso. Claro. Y como creyentes en Jesucristo, como creyentes en la palabra de Dios, necesitamos tener estas convicciones muy claras, muy firmes, a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que estemos viviendo, ¿no? Por ejemplo, si yo entiendo claramente que Dios es soberano, pero que también Él es bueno, que Él nunca, ¿no? Lo dice Santiago, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Si tengo bien claro estos conceptos, ¿sabes? A pesar de que esté viviendo una tragedia, a pesar de que esté viviendo algo que no entienda, claro, ¿no? Algún problema, alguna circunstancia muy difícil, ¿sabes? Mi fe va a estar muy clara porque yo sé que, número uno, Dios no tiene que pedirme permiso de actuar en mi vida y alrededor de mi vida, ¿no? Pero a la vez también entiendo que Él es bueno y que jamás va a hacer algo cruel en mi vida, ¿no? Y entonces estas cosas las puedo afirmar en mi corazón y son inamovibles, claro, ¿no? Más allá de lo que estoy viviendo, más allá de mis sentimientos. Así es. ¿No? Sí, y ahorita decías algo bien interesante, me pusiste la palabra nuevo, y precisamente estas confesiones de fe tuvieron la idea no de hacer algo nuevo, ¿verdad? Sino de representar lo que la Iglesia de Cristo en su sana ortodoxia ha creído. Por eso tú puedes ver las confesiones de fe de la Reforma, ¿verdad? Ellos no inventaron nada. No hay nada nuevo, por así decirlo. Entonces, si tú miras los credos antiguos, o sea, míralos. La deidad de Cristo, la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo. O sea, son asuntos que se discutieron en los primeros siglos de la Iglesia, y estas confesiones de fe las ponen en su momento. Hay una ligadura histórica, pero ¿qué? La sistematizaron, ¿no? Que esa es una de los grandes beneficios de las confesiones. Son doctrinas sistemáticas, ¿verdad? Ahora, piensa en esto, hermano. A diferencia del concepto actual, donde se resume la doctrina en 5 o en 10 puntos muy generales, como muchas iglesias tienen sus declaraciones de fe, si somos sinceros, son muy poco concretas. Son muy ambiguas. Generales. ¿Verdad? Entonces, las confesiones históricas gozaban de varios capítulos, con puntos, con subpuntos, y luego algunas todavía con párrafos explicativos. Entonces, hay algunas iglesias y ves pues su confesión de fe, su declaración de fe, y no son más de 10 puntos. Y esos 10 puntos son ambiguos. Entonces, tú vas a la confesión de Westminster, por ejemplo, y te encuentras con 33 capítulos, con más de 170 párrafos. Vas a la Confesión de Fe de Londres de 1689 y son 32 capítulos y más de 160 párrafos sustentados bíblicamente. Claro. ¿Qué te dice eso de la Iglesia de Cristo de hoy? Una frase
para describir lo que está pasando actualmente. Esta frase, hermanos, ojo con esta frase. Cuando nosotros cuando es evidente la historia y nosotros la conocemos y no hacemos cambios, prácticamente en esencia, lo que un pastor está diciendo esto: bajemos los muros doctrinales. ¿Por qué? Porque hemos llegado a idolatrar una cosa llamada unidad, que la vez pasada lo hablábamos, ¿no? La unidad es bíblica, pero a veces podemos idolatrar esas cosas, entre comillas, legítimas, ¿verdad? Entonces, la unidad se ha vuelto un ídolo tan grande que entonces debemos pasar por encima de la doctrina para conseguirla, ¿verdad? Entonces, la reforma verdadera y la iglesia de Cristo nunca de los nunca pensó así. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la unidad no se daba en la parte más baja del muro. La unidad de la fe se encuentra mientras todos crezcamos en la unidad de la fe a la estatura del varón perfecto. Allí arriba está la verdadera unidad, no acá abajo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente el humanismo ha entrado a las iglesias. Y muchas de esas iglesias empezaron bien y están terminando mal. Porque el humanismo ha entrado a las congregaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el humanismo dice que para estar unidos debemos bajar los estándares doctrinales porque el amor une y la doctrina divide. ¿Queremos más divisiones?, se preguntan ellos. Por supuesto que no. Entonces, bajemos a la doctrina. Bajémosle la doctrina. Y bueno, por supuesto que no es así, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 3, Romanos 15, 5, 1 Corintios 1, 10, Filipenses 1, 27 y más versículos nos muestran que la verdadera unidad se da en la verdad del Evangelio. No hay otra base legítima para podernos llamar hermanos. Entonces nos preguntamos aquí, ¿qué entonces nos identifica como iglesia de Cristo? No son nuestros gustos, no son nuestras nacionalidades, no son las profesiones que cada uno podamos tener. Nos une ¿qué? La doctrina, nos une el Evangelio. Ese es el fundamento de unión y la verdadera paz en las iglesias. ¿Ok? Entonces nos ayuda a distinguirnos de otros grupos, ¿verdad? Eso es lo que hace una clara distinción entre quienes se han rendido al Señor, al señorío de Cristo y su palabra, ¿verdad? Y los que no, ¿verdad? Entonces nos da discernimiento, es una buena herramienta disciplinaria y tú puedes identificar quiénes se están desviando. Si tú no tienes una doctrina definida, tú no vas a poder identificar quiénes se están desviando de tu congregación. Y ahí precisamente es donde se guarda la pureza de la iglesia. Exactamente. Ahorita estoy recordando esta porción de nuestro Señor cuando dice: yo no he venido a traer paz sino espada. Claro. ¿No? O sea, y de pronto esto suena como Jesús, pero pues no, que tú eres todo amor, ¿no? Y dices, no, espérame. O sea, es que necesitamos delimitar, necesitamos que entiendas y que primero te pases a la verdad. Y una vez en la verdad, claro que hay perdón, claro que hay amor, claro que hay paciencia, claro que hay muchas cosas y muchos beneficios, ¿verdad? Pero mientras tú te mantengas del otro lado y no quieras venir a la verdad, venir a la luz, no puede haber paz. Claro. Y en ese sentido Jesús nos dice, yo he venido a traer división, o sea, yo he venido, y hay otro pasaje, ¿no? Yo he venido a dividir entre las cabras y las que son ovejas, o sea, y eso fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, no podemos buscar la unidad a costa de la verdad, a costa de la doctrina bíblica. Eso es imposible. Entonces,
una vez que ya te has definido como necesitado del Evangelio, como pecador, como que solo en Cristo hay salvación, entonces ahora sí puedes tener unidad y puedes tener compañerismo con el Señor y con tus hermanos, etcétera. Pero si eso no sucede, no puede haber esa unidad, ¿no? No puede haber esa armonía, ¿no? Claro. Porque como decíamos en el episodio pasado, esto sería más la doctrina de John Lennon, ¿no? Claro. Agárrense todos de las manos, imagina todo feliz, un mundo feliz, lleno de paz. No, eso no es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Claro que sí. Sí, esto es muy importante. Nosotros no estamos fomentando la desunión en las iglesias y nada de eso, pero sí tenemos que ser muy claros que al final de cuentas la doctrina sí importa. Y esa es la base de nuestra fe, es la base de lo que nosotros creemos y esa es la herencia reformada que nuestros hermanos han dejado. Entonces yo creo que sí sería pecado dejarlo de lado cuando vemos hombres como por ejemplo Jonathan Edwards, que ha sido el mejor teólogo que ha dado Estados Unidos. Cuando vemos a un John Owen. Muy interesante, perdón que te interrumpa, Jonathan Edwards, ¿no? O sea, su iglesia no avaló lo que Dios le estaba mostrando a Jonathan Edwards y él tuvo que tomar una decisión. Claro. ¿No? Y desde una perspectiva y sin profundizar en la razón, alguien podrá decir, pues Jonathan Edwards estuvo en rebeldía y se salió de la cobertura, ¿no? Y cosas así, pero no. El punto aquí es que los que estaban en esa iglesia fueron insensibles, no se basaron en la palabra de Dios. Y entonces aquí aplica qué es más importante, obedecer a los hombres u obedecer a Dios, ¿no? Claro. Y Jonathan Edwards lo que hizo fue impresionante y Dios lo usó y lo respaldó de una forma impresionante, ¿no? Perdón, te interrumpí. ¿Quién más? Jonathan, John Owen, ¿no? John Owen, Spurgeon mismo. O sea, podemos decir tantos nombres a lo largo de la historia que lo más seguro es que tú hayas escuchado hablar o hasta hayas leído libros de ellos. Entonces, esos hombres que evidentemente Dios los ha usado son unos genios porque Dios les ha dado ese don. Ellos todos han sido confesionales. Ellos han visto una riqueza en adherirse a una confesión de fe, en cuidar al rebaño, de los herejes, de todos los que llegan con vestidos de ovejas. Entonces, la verdad es que es algo bien importante que nosotros podamos poner atención. Había un autor que decía, convencido de la primera y segunda confesión de Londres, ellos decían, estos hombres estaban convencidos de que los carbones de la ortodoxia son siempre necesarios para el fuego de la espiritualidad. Pero ¿qué pasa hoy? Nosotros vivimos en una época anticonfesional. Antiteológica también, en un sentido, ¿no? De hecho, estaba leyendo un artículo y hay una frase muy famosa en inglés que es no creeds, but Christ. Es como decir, no credos, pero solo Cristo. Solo Cristo, solo la Biblia, ¿no? El problema es que esa frase es un credo. Claro. Entonces, cuando tú dices no credo sino Cristo, pues ya eso es un credo. Claro. Así que, como hemos dicho, pues todo el mundo a final de cuentas tiene una confesión, ¿verdad? Entonces, sí, a final de cuentas nosotros estamos conscientes de que estamos viviendo en una generación anticonfesional, una generación relativista, una generación pluralista, donde todos son bien recibidos, donde no hay que confrontar, donde no hay que decirle a las personas porque se va a ofender y quizás se vaya de la iglesia. También depende de cómo tú le vayas a decir. Nosotros no estamos diciendo que vayas a decirlo de una mala manera. Siempre hay que tener mucho temor delante de Dios para exhortar, para disciplinar. Pero se tiene que hacer. Claro. Es algo fundamental que la iglesia de hoy está perdiendo. Entonces, este rechazo a las confesiones de fe escritas generalmente surge del temor de que las confesiones sustituyan
o suplanten a la Biblia. Pero hermanos, eso es un prejuicio. Claro. ¿Por qué? ¿Qué dicen estas confesiones en su primer párrafo? Que la Biblia es nuestra única regla infalible de fe y práctica. Así que el problema no radica en tener una confesión de fe, sino en hacer un mal uso o tener un mal entendimiento de las doctrinas de la confesión. Creo que fue en el primer episodio donde tú decías que, yo te preguntaba, ¿por qué crees que muchos cristianos, incluso pastores el día de hoy, no tienen una confesión de fe, no se ven como cristianos sí, que no tienen una confesión de fe? Y tú decías dos razones, ¿no? Una, por ignorancia, ¿no? Porque no conocen. Claro. Y a veces lo que desconocemos lo juzgamos y ni siquiera nos hemos sentado a leer esas confesiones, ¿no? Y la segunda razón también por orgullo, ¿no? Entonces, que no sean ni la ignorancia ni el orgullo lo que nos impida acercarnos tanto a la teología como a las confesiones históricas, etcétera, ¿no? Sí, esto es muy importante y cito a Paul Martin. Dice, las negaciones más radicales de la verdad bíblica coexisten frecuentemente con un profesado reconocimiento de la autoridad y del testimonio de la Biblia. Cuando los hombres utilizan las palabras mismas de la Biblia para promover la herejía, cuando la palabra de verdad es pervertida para servir al error, nada menos que una confesión de fe sirve públicamente para trazar la línea divisoria entre la verdad y el error. Es de lo que precisamente estamos hablando, ¿no? Claro. Wow, qué padre y qué padre tema. Yo espero que cada uno de los que nos está escuchando pueda meditar en esto, ¿no? Que pueda echarse un clavado también y estudiar historia de la iglesia, las confesiones de fe. Y yo le voy a pedir a Alex que después me envíe alguna información en internet para tener estas confesiones y poderla poner en la página que tenemos, 242, y en las diferentes plataformas de esta serie. Y que podamos tener ese acceso allí y que podamos echarnos un clavado y orar, ¿no? Y pedirle discernimiento a Dios y ver con Biblia en la mano, como decíamos en el episodio pasado también, estas confesiones y ser más exactos en nuestras convicciones y ese es nuestro enfoque, ¿no? De esta serie. Sí, hermanos, la verdad, nosotros oramos y les pido que sigamos orando, pero ese es el propósito de este podcast, ¿no? Equipar a los hombres de Dios para toda buena obra. Pero por una parte estamos orando y por otra parte estamos un poco tristes, ¿no? Porque ¿qué está pasando en el día de hoy? Ese es el tema. Que los cristianos en las iglesias no saben lo que creen. Y eso es lamentable. No pueden definir sus doctrinas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues fácilmente, como decimos, se les da gato por liebre. Y no hay aprecio, es lo que nosotros hemos visto, no hay aprecio por el legado de nuestros hermanos del pasado que dejaron. Y eso, de alguna manera, es un reflejo de lo que tenemos hoy en las iglesias. Nosotros oramos, ¿verdad?, para que Dios vaya haciendo la obra en Latinoamérica, porque ciertamente el evangelio en Latinoamérica llegó hace mucho, pero llegó mal. Entonces, cuando tú empiezas a hablarle de toda esta historia, la iglesia de hoy está vacunada. Sí. Tiene ya anticuerpos a lo que es la sana doctrina. Nada más para que te des una idea. Y sabemos que Dios es el Dios de la historia. Pero cuando allá estaban en 1517 con la Reforma, acá estábamos sacrificando animales. Entonces, yo sé que Dios es el Dios de la historia, por eso lo comento. Sin embargo, cuando llegan acá el catolicismo romano con los jesuitas a evangelizar las primeras islas, lo hicieron
pues ya sabemos cómo. Desastroso. Entonces, América Latina en realidad ha sido mal evangelizado. Uh-huh. Y oramos, en ese sentido oramos para que realmente las personas, Dios transforme sus corazones y escuche lo que el legado histórico de la iglesia ha tenido por más de 2000 años. No lo desechemos, no lo tomemos en poco. Si tú eres un pastor de una iglesia, esto te lo pido de corazón. Estudia todo estos. Ojalá y hayas escuchado estos 3 episodios. Nosotros estamos aquí para servirles, pero oramos para que realmente la reforma realmente llegue a Latinoamérica. Y que comience en nuestros corazones, ¿no? Claro. En nuestras iglesias locales, porque es sumamente necesario. Y muchas veces yo he escuchado a hermanos decir, ¿no? Citar esta parte de Corintios, es que la letra mata y solo el espíritu da vida. Y es uno de los versículos más mal interpretados, ¿no? Uh-huh. Porque no se está refiriendo a que no estudies, a que no te pongas a leer, que no profundices tanto en tu Biblia como en las posturas doctrinales que Dios ha usado a muchos hombres, ¿no? Y que es muy valioso, y todo lo que hemos comentado. No se está refiriendo a eso. Entonces, pues queremos animarles, queremos... Y una vez más, reconociendo que no somos expertos, ¿no? Que juntos podemos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, pero es necesario que despertemos, que quitemos esa apatía, que de pronto creamos todo lo que escuchamos de personas a lo mejor bien intencionadas, pero que de pronto nos enseñan medias verdades o cosas que no son sustentables bíblicamente hablando, ¿no? Y que podamos decir, ¿sabes? En eso no estoy de acuerdo porque la Biblia afirma esto, ¿no? Y que pueda haber esas reformas. Y yo no me imagino el día de hoy la iglesia sin un Lutero, sin un Calvino, sin tantos hombres de Dios que Dios usó, los padres de la iglesia, los mismos obviamente apóstoles del Señor, y que ellos no hubieran confrontado el error, ¿no? Y que hubieran dicho, no, bueno, para mantener la unidad aquí entre los compas, pues mejor no lo digo. No, necesitamos. Obviamente, como Alex decía, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, con toda paciencia y doctrina, ¿no? Hazlo, pero debes hacerlo, ¿no? Debes corregir lo deficiente a Tito, una vez más, ¿no? Entonces, y como bien decía Alex, más si Dios te ha llamado al pastorado, o sea, y no te has echado un clavado en esto, o sea... Hazlo. Te urge, bro. O sea, ¿cómo te lo digo? ¿No? ¿Cómo te lo explico? Te superurge. Y te urge estudiar y bueno, pues todos debemos crecer. Claro. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta serie. Creo que ha sido de gran bendición. En lo personal, ha sido una gran bendición tenerte por acá y poder escuchar y aprender un poco más acerca de este tema. Y bueno, ya estamos planeando otros temas más, entonces mantente ahí al pendiente. Si ha sido de bendición, comparte estos recursos. Son, como diría un amigo, son gratuitos y son gratis, ¿no? Entonces, no cuestan. Entonces, pues sí, creo que pueden ser de bendición para otras personas, ¿no? Amén. Entonces, Amén. Alex, muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Y si Dios nos permite, vamos a andar por aquí con otros temas. Exactamente. ¿No? Saludos en casa y saludos también a todos y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima, si Dios nos lo permite.